José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 31. Y vamos a leer hasta el verso 34. Mateo 6, 31 al 34. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Gloria a Dios, creo que todos estamos ahí. La palabra de nuestro Señor dice así: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Padre bueno, en este día te honramos, te damos la gloria, te damos las gracias, porque tú, Señor, eres bueno, porque no fallas. Y en esta hora yo te ruego que hables a tu pueblo según sea la necesidad de cada uno. Padre, en esta hora te ruego que estés con nosotros, que nos bendigas a través de tu palabra, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Padre, que quites toda distracción de nuestra vida y nos ayudes, Señor, a estar en sintonía con tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea Dios. En esta hora, hermanos, vamos a meditar brevemente en estos versículos porque hace ya algunos días he sentido mucho deseo de predicar de estos versículos. No sé por qué, pero el Señor los ha traído fuertemente a mi vida. Muy bien. El Señor Jesús está hablando ahora con los suyos y les está indicando a ellos y haciéndoles ver la necesidad de confiar en Dios, de confiar en que Dios conoce sus necesidades. Y esto no es una cosa nueva, sino que esto Dios se lo dio a conocer al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Usted sabe la escritura, la palabra del Señor dice que Dios le daba pan, le daba maná todos los días y no les hacía falta. No solamente eso, sino que Dios por las noches, usted sabe cómo son los desiertos, fríos por la noche, calientes por el día. Pero Dios ponía una columna de fuego sobre ellos, una calefacción divina sobre el pueblo de Israel. Y durante el día ponía sobre ellos una nube que les cubría y les daba sombra. Un aire acondicionado divino también. Además de eso, la Biblia dice que la ropa no se les desgastó por 40 años. Y dice que los pies no se le hincharon de caminar por el desierto por 40 años. Eso da a conocer una salud que viene de Dios. Entonces, usted puede ver de que esos 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto eran juicio y castigo. Pero aún en el juicio y en el castigo, Dios era el sostenimiento de Israel. Entonces, Dios nos quiere decir a nosotros, a través de su palabra, de que nosotros ahora somos pertenencia de Dios y que Él tiene cuidado de todos nosotros. Y cuando hablamos de tener cuidado de todos nosotros, no estamos hablando solamente del cuidado físico, material. Dios sabe lo que usted necesita. ¿Ha visto usted a veces a su hijo triste?
y lo ha querido alegrar. Así es Dios. Dios, cuando lo ve triste a usted, Dios lo alegra. ¿A cuántos les ha pasado eso? Dios ha traído a veces alegría a través de diferentes circunstancias, a través de personas, a través de regalos, a través de sueños. Y de repente aquella noche amarga de llanto se transforma en una mañana de alegría y de gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce. Dios le conoce a usted. Dios sabe lo que usted siente en este momento. Dios sabe si usted está afligido. Dios sabe cuando usted está triste. Dios sabe lo que hay dentro de usted. Entonces, como yo no sé y como nadie en la iglesia sabe y Dios sí sabe, Dios tiene maneras para nosotros de alegrarnos, de darnos confianza, de hablar a nuestra vida. Y a veces pasa un hermano a predicar, cualquier hermano de la iglesia, pasa a predicar y ¿sabe lo que Dios hace? Dios le pone a él las palabras o a ella las palabras que usted necesita oír para alegrarle el corazón. Y de repente ya no es el hermano quien le habla, ya no es la hermana que le está hablando. Dios mismo le está hablando a su necesidad y le dice: yo te conozco. Aunque usted sienta en su tristeza, en su agonía, en su desesperación, sienta que Dios está lejos, que Dios mira a otros más de cerca que a usted, déjeme darle una buena noticia. Dios no tiene favoritos. La palabra del Señor dice que todos, sin importar la circunstancia y la condición, todos los que hemos creído en Jesús somos hechos hijos de Dios. Dios ama a todos. Dios no hace acepción de personas. Pero este día quiero detenerme a hablar un poco de lo que son a veces las provisiones de Dios, las provisiones divinas, cómo Dios nos puede bendecir. El Señor estaba hablando con gente que había dejado el trabajo por Él. Dios le dijo a Pedro: ven, sígueme. Y Pedro dejó las redes. Fíjense lo que el gran milagro con el que Dios llama a Pedro. El Señor le hace pescar, le hace ir a la pesca, y no habían pescado toda la noche. Cuando él va, Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Y el Señor le dice: vamos, tira la red. Y Pedro le dice: pero por tu palabra vamos a hacerlo. Entonces cuando van y pescan, agarran, dice la Biblia, una gran cantidad de peces que la barca se hundía. Y de repente mandan a llamar a otros amigos que están allá y les dicen: acérquense, ayúdennos. Y se distribuyen los peces en las dos barcas. Pedro no está pensando: ¿qué pescadería más grande voy a poner? Una venta loca. Así decimos nosotros allá en nuestro país. Bueno, al menos en mi cantón decimos: una venta loca voy a hacer. Eso significa que va a vender mucho y va a ganar mucho. Pedro, el milagro de la provisión no le había tocado tanto que le había hinchado el egoísmo, la avaricia. Sabe que el milagro que Dios había hecho en ese momento había hinchado su corazón de agradecimiento a Dios. Tanto que Pedro no está pensando en poner un negocio con los pescados. Él está diciendo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y cae de rodillas. Y al milagro de la provisión, en lugar de inflamar las cosas carnales, materiales en su vida, en lugar de hacer eso, la provisión de Dios lo hace a Pedro caer de rodillas y le dice: Señor, porque él estaba sobrecogido por el Espíritu de Dios que se había movido en esa pesca. Y le dice: Señor, aléjate de mí, yo soy hombre pecador. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, desde este día ya no serás pescador de peces. Desde este día serás pescador de hombres. Ven, Pedro, sígueme. Y Pedro dejó todos los peces ahí, dejó toda la provisión ahí y siguió al Señor Jesucristo. Es decir, toda esta gente que ahora seguía a Jesús tenían trabajos normales como cualquier persona.
Algunos de ellos tenían buenas posiciones, pero todos siguieron a Jesús. Y el Señor le dice a ellos: ahora, no se afanen. ¿Qué significa eso? No estén preocupados por qué van a comer o qué van a vestir. No estén preocupados por qué van a beber, si van a tener el día de mañana. No se preocupen por eso. Hermano, ¿quién no se preocupa por mañana? ¿Quién no se preocupa por mañana? Todos nos preocupamos por mañana. Pero Dios nos dice a nosotros algo que parece una paradoja. No se preocupen por mañana. Dios sabe de lo que tienen necesidad. Y el Señor nos dice, además de eso: si tu confianza es tu trabajo, estás equivocado. Si tu confianza es el contrato, estás equivocado. Si tu confianza es tu amigo, estás equivocado. Si tu confianza es este país, estás equivocado. La confianza del pueblo de Dios tiene que ser Dios. Todo lo demás te va a fallar. Todo lo demás se va a acabar. Y fíjese, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Para que nosotros dejemos de poner la confianza en tantas cosas que nosotros confiamos. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios nos manda bendiciones de donde menos le esperamos. ¿Le ha pasado a usted eso? Pero es que usted ni se le cruza por la mente cómo Dios puede bendecir. Entonces Dios dice: ahora te voy a bendecir de quien menos espera, del lugar de donde menos espera. Y ¿sabes qué? Para que te asustes más, voy a usar impíos para que te bendiga. Y Dios lo hace. La Biblia está plagada, llena de milagros de provisión. Y a veces son milagros tan sobrenaturales. Le voy a poner varios milagros, algunos cuantos, si podemos. Los primeros los encontramos en la persona de Elías. Y antes de pasar a esto, quiero decirle que todas las provisiones de Dios están marcadas por la obediencia y el sacrificio. ¿Por qué están marcadas? Dígalo fuerte. Amén. Ahora dígaselo a su esposo, a su esposa, a su hijo ahí. La obediencia y el sacrificio, dígaselo. Obediencia. Fíjese que a veces hasta ya se pusieron a regañar. No, tranquilos. Obediencia y sacrificio. Obediencia. Fíjense que a veces la obediencia está tan ligada al sacrificio que no se entiende cuál es cuál. ¿Sabe por qué? Porque a veces obedecer a Dios es un sacrificio, aunque usted sienta que no. Obedecer a Dios a veces va en contra de lo que la carne quiere. La carne quiere comer, Dios dice ayuno. La carne quiere dormir, Dios dice vigilia. La carne quiere quedarse en la casa, más en este clima tan rico, con un chocolatito, ¿verdad? Pero no, su espíritu, lo que busca a Dios, lo que ama a Dios, dice la casa de Dios. Entonces la obediencia está muy ligada al sacrificio y de ahí viene la bendición de Dios. Dios le habla a Elías y le dice: muy bien, Elías, ahora hay un trato especial aquí con Israel. No va a llover por 3 años y medio. Entonces yo te voy a sostener a ti de una manera especial y te voy a dar una dieta especial. Vete al arroyo de Kerit y ahí vas a beber del arroyo. Y yo he mandado, oiga el soberano Dios, yo he mandado, ¿a quiénes, hermanos? A los cuervos, que vayan y te den pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. El Dios de Elías está aquí. El Dios de Elías es a quien a nosotros adoramos. Y si Dios proveyó a Elías, me proveerá a mí. Me dará de comer a mí. No en lo que yo quiero ni en mis antojos, sino en lo que yo necesito. Y si yo necesito hierro, pues Dios me manda un quintal de frijoles. Y de repente Dios usa a mi hermano Víctor y dice: hermano Álvaro, tenga su quintal de frijoles. Dios es así. Pero en este caso, Dios utiliza aves de rapiña. ¿Qué le parece? Aves de rapiña. Los cuervos son aves de rapiña.
¿Qué representa esto? Que Dios a veces utilizará a gente pecadora, a gente impía, a gente que no tiene nada que ver con Él, a blasfemos, a gente que a lo que les sirven es a ellos mismos y su Dios es el dinero. Pues Dios los utilizará a ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios despoja al impío, dice la Biblia en Eclesiastés, para dárselo a los justos. Y de repente vemos cuervos que llegan. Cuervos, hermano, mire. ¿Hubiera usted comido de los cuervos? ¿Hubiera usted comido de los cuervos? Porque a veces la obediencia a Dios es sacrificio. ¿Hubiera comido de aves de rapiña usted? Cuervo, ¿por qué no mandó? No sé, ¿por qué no mandó el Señor cine, espejo? No sé. Aunque sea una gaviotilla ahí del desierto, pues. ¿Por qué no mandó otro tipo de aves que comen fruta? No, tenía que ser cuervo. Para que en el año 2024 al hermano Pastor Álvaro se le ocurriera agarrar ese texto para ponerlo de ejemplo y enseñarle a la iglesia en este año de que Dios puede utilizar a quien menos usted espera para bendecirlo. Que no utilizará cristianos, que no utilizará pastores, que no utilizará diáconos, que no utilizará líderes, utilizará a la gente que menos usted espera. Y dirán a aquellas personas impías: vemos en usted una gracia, vemos en usted, no sé, hay algo en usted, le vamos a abrir esta puerta, le vamos a dar este aumento, le vamos a subir de posición, porque Dios todavía sigue usando cuervos para darle de comer a los que aman a Dios. No es que sea buena persona. Al más malo usa Dios. A su jefe, a ese que solo el látigo le falta, pues. ¿Le ha pasado a usted? Un jefe malo, una persona mala, déspota, enojado, que no saluda, y de repente lo llama: fulano, venga para acá, venga para acá. Y usted llega: sí, dígame, le quiero dar un aumento. ¿Pero qué? Le quiero dar bonos este fin de año. Quiero darle una bendición, no sé, me nace aquí. Y aquel corazón de piedra, Dios lo parte por la mitad para hacerle entender a usted que no es la iglesia ni es el ser humano, que hay un Dios en los cielos que lo ama a usted, que ama a su familia, que ha visto su necesidad y le está abriendo puertas y le está extendiendo la mano para darle de comer por el medio que usted menos espera. ¿Alguien le da gracias a Dios? Levante la mano al que le ha pasado lo que estoy hablando. ¿Qué le ha pasado? A mí me ha pasado. Que Dios le bendice por medio que menos espera. Vamos más adelante porque hay más ejemplos. De repente se seca el arroyo. Dios es sabio. ¿Por qué Dios siempre varía la manera en que Dios bendice? Le voy a decir algo. Usted vio que el corazón de ese jefe ya se quebró. Y cada año Dios lo bendice a través de él. Entonces su mente se setea. Ya viene fin de año. Y ya viene aquella mano. Y ya usted se pasea delante del jefe. Jefecito. Dios dice: no me gustó porque no es tu jefe. Entonces voy a quebrar esa mano y voy a endurecer ese corazón. Para que tú entiendas que no es él, sino que soy yo. Elías, se te secó el arroyo, ¿verdad? Amén, Padre. Elías estaba bien fit. Dios a veces nos hace pasar esos momentos. Entonces viene Dios y dice: bien, ya olvídate del arroyo, vete por este camino y vas a encontrar en Sarepta de Sidón una mujercita que te está esperando. Fíjese cómo es Dios. Fíjese cómo Dios hace que se le acaben los arroyos a usted. Que se le acabe el trabajo a usted. Que se le acabe la fuente de ingreso a usted. Para que usted deje de confiar en eso. Y entienda que usted ahora ya no adora la muerte. Ni adora a San Judas Tadeo. Hoy usted adora al único Dios viviente. Y que su mano tiene muchas maneras de bendecirlo. Oh, gloria a Dios. Entonces él se va donde la viuda y dice, y yo me imagino, es que mire, hay que meternos en la Biblia, ¿no?
quizás, no sé, quizás Elías pensó, esta señora debe tener mucho dinero. Y se encuentra una señora que ya no tenía nada. Esto es impresionante. Porque Dios en todas las bendiciones nos quiere mostrar que no es cuando usted quiere, ni por quien usted quiere, ni el día que usted desea. Es cuando Él quiere, por el medio que Él desea, el día que Él sabe que usted más lo necesita. Una vez estaba un pastor, estaban afligidos, él y su esposa. Y la esposa le dijo, no tenemos nada, a no ser que no tengas tú algo guardado o debajo de la cama o en algún lugar que yo no sepa, ¿verdad? Pero no tenemos nada. Entonces el pastor se sentó y le dijo, ya Dios proveerá. Este hermano pastoreaba en Colombia. Y entonces él se quedó afligido y le dijo, Señor, tú sabes que no tengo ni 5. Y bueno, vamos a tratar de mantener el barco a flote. Me faltaba, y él dice, me faltaba la mitad de lo que yo pago de gastos mensuales. Y usted sabe que en Latinoamérica el pastor vive de lo que Dios pone en la gente para que le dé. Entonces, ese día, por la tarde, llegaron a tocar a la puerta. ¿Sabe quién era? La hermana más pobre de la iglesia. Las cosas que Dios hace. Y llevaba, las 2 manos no le alcanzaban para toda la despensa que llevaba. Y todavía llevaba un sobre. Ellos abren la puerta, se quedan asustados. La hermana metía bolsa tras bolsa y la dejaba en la mesa. Y él se queda asustado y los dos se quedan viendo. Era la hermana más pobre. Y entonces cuando le dan las gracias, oran, bueno, todo, usted sabe. Se va la señora, se va la hermana. Y la esposa se queda viendo y le dice, qué bendición, pero Dios mío, qué pena. La más pobre de la iglesia no pena nada, le dice el esposo. Qué gloria, que Dios tiene que usar a quien menos tiene, para que no nos quepa duda ni a nosotros ni a ella, que no es el hombre ni el que más tiene dentro de la iglesia, que nuestra provisión viene de Jehová de los ejércitos, que le mandó una gran bendición a la que no tiene nada para bendecirla a ella. Y nos trajo a nosotros para bendecirnos a nosotros, para que entendamos que no es el que más tiene, no es el que más puede, es Dios que nos bendice como Él desea. Y si Dios quiere usar al más pequeño para bendecir, Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces ahí estaba Elías sentado y ayer lo cantábamos aquí con los niños. Una pobre viejecita recogía su leñita cuando Elías por ahí pasó y andaba recogiendo leña. ¿Y sabe para qué recogía leña? Para hacer la última comida y dejarse morir. ¿Qué pensamiento más? Eso es difícil. Dejarse morir, porque no había de dónde sacar. Entonces viene ella. Fíjese, es que todo eso está ligado a la obediencia y al sacrificio. Todas las bendiciones. Entonces Elías le dice, ¿qué haces? Dame agua. Ah, agua tengo. Muy bien, aquí está el agua. Detente, no solo agua, tráeme pan. Y ahí tocó el problema. Ah, mi Señor, solo tenemos un puñado de harina y un poquito de aceite. Y yo justamente estaba recogiendo leña para hacer este pan, comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. Haz como has dicho, pero dame primero a mí. Mire qué ofensa, ¿no? ¿Cómo que se lo voy a dar al profeta Elías por ser profeta Elías? ¿Qué cosas? No es el profeta, no es la... No, es que Dios estaba probando el corazón de esa viuda. Porque nada pierde el que nada tiene. Más vale obedecer a Dios. Está bien, y ella fue, amasó la harina, estaba ahí trabajando, lo metió al horno, y todo eso puede ser un par de horas. Y ahí pensando, ¿qué Dios querrá hacer? ¿Cómo Dios nos va a sostener? ¿No le ha pasado a usted así, hermano? Pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo? Vaya, ya a los muchachos que están grandes en la casa, vaya todos, la renta, venga. Y lo ponen todos ahí, no le alcanza. Usted dice, pero ¿y cómo vamos a hacer?
Pero ¿y cómo vamos a hacer? Si tiene trabajadores, ¿y cómo le pago al trabajador? Pues, y no, hombre, ¿y qué hago? Y así estaba esta mujer. ¿Cómo Dios va a hacer? Usted no está solo. Usted no está sola. Usted es hijo legítimo del Dios de la gloria. Usted ya no adora ídolos. Usted no tiene ídolos. Ya se lo decía el domingo pasado. No hay más ídolos. Nuestro Dios es un rey soberano. Y lleva el pan y se lo da a Elías. Y cuando Elías lo agarra en la mano sin darle una mordida, le dice: así dice Jehová, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá en tu casa, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Aleluya. Todos los días sacaba harina de la tinaja, y todos los días cuando vertía el aceite de esa vasija salía aceite. Todos los años que no llovió sobre Israel. Y esto usted dice: qué bonito aquella viuda, qué milagro. Pero este día usted ha comido o va a comer. Todo el año, aunque se la pasó preocupado, comían sus hijos, comía usted. Pasó la pandemia, comió usted, comían sus hijos. Su familia no la sostiene usted. La mano derecha de Dios sostiene su hogar, sostiene su familia, sostiene su trabajo. No me diga usted que ha sido usted, ni me diga usted que la compañía es buena. No, Dios ha sido fiel. Aleluya. Los gentiles buscan esas cosas, dice el Señor. Busquen ustedes el reino de Dios y su justicia, y esas cosas vendrán por añadidura. Su afán no tiene que ser ver qué come, qué se viste, cómo van a estudiar los hijos. Tan pequeños los hijos, ya está preocupado por el colegio, y hay que ahorrar para el colegio. Yo no le digo que usted sea una persona diligente, que no trabaje, que se quede ahí en casa estirándose y ay, qué rico. No. Hay que trabajar, hay que hacerlo diligente, pero eso no es su Dios. Su Dios está en los cielos. Entonces Dios nos dice: tranquilos, no se afanen. Dios sabe de dónde les va a venir la bendición. Entonces el Señor dice: algo sí tienen que buscar diligentemente, y es el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a aparecer en el camino. Y esto es difícil. Yo sé que cuesta. Por eso ser pastor, por eso esta es una de las partes más difíciles de ser pastor. Depender a veces de lo que la gente le da. Una vez, a mí, un par de veces, el enemigo siempre llega y le dice: mira cómo vive de la misericordia de la gente, de la limosna de la gente. El diablo es un tramposo. Y uno lo tiene que reprender, porque si hay uno de los dineros que más dignamente se gana, es predicando el evangelio. Uno no anda vendiendo droga, ni asaltando, ni le ha secuestrado a su hijo. Y vaya, hermano Ale, me manda, por favor. No. Cada dólar que yo gano, yo sé que lo gano predicando esta palabra para que usted se mantenga sólido y un día llegue al reino de los cielos. Entonces, Dios ha tenido que trabajar esa área con uno. Imagínense las personas que viven solamente de eso en México, Centroamérica y en muchos lugares del mundo. Pero diligentemente, trabajar diligentemente, buscando el reino de Dios, eso es lo que Dios desea. Cuando usted trabaja diligentemente, sirviendo a Dios, haciendo lo que usted cristianamente tiene que hacer, pues Dios estará ahí para usted. Y las bendiciones de Dios vendrán de la mano que usted menos espera. Vámonos a Eliseo. La palabra del Señor dice que llegó una mujer. Imagínense la condición de esta mujer. A esta mujer se le había muerto el esposo, que era el brazo fuerte, el ingreso más fuerte de la casa, el sostenimiento del hogar. Se había muerto y había quedado viuda. Ahora ella tenía 2 hijos. Los acreedores, porque este hombre, qué sé yo, tenía su tarjeta de crédito, no sé. Pero este hombre tenía deudas que al morirse quedaron sin pagar. Aquellos cobradores a los que se les debía
ya no podían cobrarle al muerto sino a la viva. Tenían que ir a la casa. ¿Y saben lo que querían hacer? Le querían quitar a los hijos. Y le dijeron, bueno, no tienes para pagar, pues te quitamos a tus hijos y nos los llevamos como sirvientes. Ella corrió donde tiene que correr todo creyente que no haya que hacer en la vida. Corrió a Dios. Se fue donde Eliseo y le dijo, mi Señor, un tipo de Cristo, un tipo de Dios. Mi Señor, han venido los acreedores. No tengo dinero para pagarles. Se quieren llevar a mis 2 hijos. Los quieren hacer siervos. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Esa frase a mí siempre me ha gustado de Dios, porque Dios, aunque Él pudiera hacer las cosas de la nada, ¿verdad? Y pudiera crear cosas para bendecirlo de la nada, que lo ha hecho y lo puede hacer, siempre Dios utiliza y liga los milagros al esfuerzo, al sacrificio y a la obediencia de nosotros, para que las cosas no vengan sin que nosotros no hagamos nada. Usted que se esfuerza, usted que trae los hijos a la iglesia, usted que está ahí cansado pero en la casa de Dios, ¿no cree que si yo lo veo, Dios lo mira también? Y Dios en un momento determinado abrirá las ventanas de los cielos y lo bendecirá por eso. Entonces Dios liga todo eso también a lo que hay en nosotros. ¿Qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en tu mano? Son frases que usted va a encontrar de Dios hacia el ser humano. ¿Qué tienes en la casa? No, pues y la mujer se acordó. Tengo un poquito de aceite en una vasija. Eso es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que usted tiene? Ah, no, si yo un cheque de $200 del McDonald's. Ah, eso tiene. No hay problema. Dios lo puede estirar, que Él le haga más grande. ¿Qué tienes en la mano? No, pues 50 pesos. Y esos 50 pesos no se le acaban. ¿No le ha pasado? Si no le ha pasado, pídale a Dios, quiero que me pase, Señor. Y Dios lo va a dejar solo con 50 pesos. Va a ver. Para que no se le acabe. Es que Dios es tan lindo, hermanos. A mí me han pasado cosas. Hace varios años nos acabamos de casar con Ana. Y el carro se me quedó porque no tenía gasolina. Dios mío, mira, se nos quedó. Y dándole y tratando de ver cómo arrancaba y no. ¿Y sabe qué hicimos? Me puse a orar. Porque Dios está ahí. En su necesidad Dios está. Señor, pero ahí está mi falta de fe. Señor, le dije, nos pusimos a orar. Señor, danos la capacidad de poder llegar hasta la casa, Padre. Señor, pónmele un poquito de gas al carro. Ahí fue mi decadencia, pues. Yo hubiera pedido al Señor que me le diera medio tanque full. Pero no. Aunque sea para llegar a la casa. Señor, y ahí estábamos, hasta reprendimos, pues. ¿Y sabe qué? Me encendió el carro. Y empecé a darle, por fe. Y ahí íbamos afligidos. Llegué a la casa y se apagó. Vive Dios, hermano. Pregúntenle a Ana si quiere, ¿cierto? Y después reaccioné yo y dije, ¿por qué no le pedí medio tanque al Señor? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Difícil es para los blasfemos, para los idólatras. Pero el Dios que nosotros hemos conocido es un Dios que puede hacer cosas grandes, cosas poderosas. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Alguien dice amén. Aleluya. Dios lo puede hacer. Entonces, usted tiene que saber orar. Tiene que saber pedirle a Dios, dame el inglés, Padre. O el inglés que hablo, que me lo entiendan, Señor. Yo sé que usted quizás nunca ha orado así, ¿verdad? Pues oré. Claro, y usted pone ahí YouTube que le enseñe en inglés. Sí, de veras, hermano. Ore. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Yo no entendía cuando yo llegué a Estados Unidos, ahí como las primeras 2 semanas, cómo es que la gente me entendía a mí. Y cuando yo les decía, ellos me decían, cuando llegaste, yo les decía, hace 2 semanas. No te creo, tienes muchos años aquí. Y yo les dije, ¿será que me entienden? Porque yo no hablo inglés perfecto, no hablo mucho, pero me lo entendían. El yes era la gran explicación.
Y el ok era wow, ¿verdad? Entonces la gente entendía. No es usted, es el Dios que usted tiene. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Encuentre a este Dios dinámico para obrar. Su multiforme sabiduría lo sostendrá usted. Usted se van hablando inglés. Pídale a Dios mejor. Pídale a Dios que me entiendan o que yo les entienda, Padre. ¿No le ha pasado a ustedes? Señor, que les entienda. A mí me ha pasado. Yo trabajé en un banco. Yo ni sé cómo terminé trabajando en ese banco, hermano. Fue un milagrazo de Dios también para mi vida, porque yo ni high school tenía. Trabajé en Citibank. Yo les perdía cheques, imagínense. Hasta aquí lo confieso, hace varios años ya de eso, como el 2004, 2005. Y me acuerdo que una vez les perdí un cheque grande. Y Dios mío, y si me corrieron. Y sabe que me querían tanto que no me corrían. Solo ponte aquí atrás de mí, yo voy a hablar por ti. Me decía mi jefe delante de los superiores. Y sabe que para no correrme hicieron que el cliente escribiera otra vez ese cheque y cancelara el cheque. Yo decía, ¿qué hay de especial en nosotros? No somos nosotros, es el Dios que está dentro de nosotros. Si Dios lo hizo conmigo, lo hará con usted. Si Dios está conmigo, está con usted. Dios no tiene acepción de persona. No hay favorito. Él nos ama a todos como si todos fuéramos el hijo favorito de Él. Aleluya. Dios lo puede bendecir. Pero usted tiene que orar. Llene en su inteligencia, ore a Dios y pídale a Dios. Ahora, cuando Eliseo le dice a la mujer, ¿qué tienes en casa? La mujer dice, tengo aceite. Eliseo le dice, ve y busca. Aquí está el esfuerzo, la obediencia y el sacrificio. Qué pena ni que nada. Vaya y pídale a todas las vecinas vasijas. Y pidió a todos y a los niños también. Vayan, muchachos, vayan a pedir vasijas, las más que puedan. Llenemos esta casa de vasijas. Y dice que ya no cabían más en la casa. Patio lleno de vasijas, casa llena de vasijas. En todos lados, techo lleno de vasijas, porque los techos eran planos. Entonces ahí ponían vasijas también. Entonces la mujer, cuando ya sudada, ya con sacrificio, ya con obediencia, le dijo, Eliseo, Señor, ya tenemos todas las vasijas que pudimos. Y le dice, muy bien, ahora vas a hacer esto. Y aquí va lo de Dios. Cuando usted hace su trabajo, cuando usted hace su parte, ahora viene lo que usted no puede hacer, lo que el trabajo no puede hacer, lo que los hijos no pueden hacer, lo que papá y mamá no puede hacer, lo que el pastor no puede hacer. El milagro de la provisión divina. Agarra la vasija y vas a llenar cada una de las vasijas vacías hasta que ya no haya ni una vacía. La llenó todita. El aceite era un material bien apreciado en la época. No era cualquier cosa. Difícil de extraer, difícil de exportar, difícil de transportar. Y ahora esta mujer no tenía una vasija, sino cientos quizás de vasijas en casa llenas. Porque el profeta le dice, cuando ella le dice, ya se llenaron todas. El profeta le dice, entonces ahora ve y vende todo el aceite y tú vive de lo que queda y también que vivan tus hijos de lo que queda. ¿Qué le parece? La provisión de Dios no es solo para usted, es para sus hijos. Ahí está usted preocupado. ¿Y a dónde van a ir mis hijos? ¿Qué carrera van a agarrar? Yo no tengo dinero. Las carreras valen de 70,000 a 120, depende de qué carrera agarren. Son caras, Señor. Y de repente, y su hijo que usted solo le ve que saca B's, un B minus por lo menos, una F por allá. Pero si mi hijo, ¿de dónde va a agarrar beca, padre? No es su hijo, ni la inteligencia suya ni de su hijo. Es el Dios que usted tiene.
Y quien usted menos espera, de repente mira a su hijo con gracia y dice, le queremos dar una beca. Y usted dice, una beca medias, una beca que solo va a pagar 10,000. No, le dicen, le vamos a dar casa, le vamos a dar toda la beca pagada, le vamos a dar comida, lo que usted desea. Usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Su provisión no viene del gobierno ni de la universidad, viene de Dios. A nosotros, el pueblo de Dios, nos cuesta entender esto hasta que Dios nos mete en un remolino, en una escasez, y el único que nos queda para depender es Él, nadie más. Y qué bueno que pase eso, porque tenemos que contar, hermanos. Si a mí no se me queda el carro, no le contaría el testimonio. De veras, para conocer a Dios hay que tener testimonios. Y yo sé que usted tiene. ¿Cuántos tienen testimonios de la provisión de Dios? Pero testimoniazos. Sí, Dios le ha dado. En la pandemia, ahí es donde más ahorraron. De veras. Él hizo su negocio, le dieron más trabajo, trabajó en lugares exclusivos, comió, engordamos. Todo pues. La pandemia nos enseñó que a los hijos de Dios no los sostiene el gobierno, que a los hijos de Dios los sostiene el Dios en los cielos. Las iglesias no se destruyen porque están en la mano de Dios. Muy bien. Cualquiera diría, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, Dios está aquí en este día con nosotros. Un día, perdón hermanos, un día Pedro iba caminando y lo detienen los cobradores de impuestos. Todo el que tenía 20 años en el pueblo de Israel pagaba un impuesto. Era el impuesto del sostenimiento del templo. Todos. Eso quedó desde los tiempos de Moisés. Entonces, detienen a Pedro y le dicen, Pedro, tu maestro paga los impuestos. Y le dice Pedro, defendiendo a Jesús, claro que sí, el Señor los paga. Ah, bueno, y se va Pedro. Cuando Pedro llega a la casa, la primera plática la comienza Jesús y le dice, Pedro, dime, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? De los extranjeros. Bueno, pues para no ofenderlos, ve y pesca. Mire la manera. El Señor hubiera podido sacárselo de la bolsa, ¿sí o no? Y decirle, mira, aquí está un estátero. Ve y págaselos por ti y por mí, porque eso era el equivalente de 2 personas. Ve y págaselos. No, Jesús no hizo eso. A veces a Dios le gusta complicar las cosas para hacernos entender de que Dios gobierna y Él hace como Él quiere. Y para no dejarnos a nosotros ahí sentaditos y aquí sentaditos que me caiga la bendición. No, es moviéndonos, sirviendo, trabajando. Entonces, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ve y pesca. El primer pez que tú agarres, fíjese, ábrele la boca y ahí vas a ver una moneda. Sácale la moneda y dásela al que te preguntó. Dásela por ti y por mí y dile, el maestro te manda esto. Pedro fue. A Pedro no se le hizo ridículo, no se le hizo absurdo. Él sabía quién era Jesús. Lo había visto en la pesca milagrosa. Y ahora él obedientemente, obediencia, sacrificio. Obedientemente tira la caña y sacó el primer pez, le abre la boca y le alumbraba la moneda adentro. Mire qué bonito esto. De donde usted menos espera. Y le abre la boca, le saca la moneda y exactamente era un estátero. Era el equivalente del pago de 2 personas. Y fue y pagó por Jesús y por él. ¿Por qué el Señor no se lo sacó de la bolsa? ¿Por qué Jesús no mandó a otra persona? ¿Por qué Dios hace las cosas de esa manera? Porque eso era un absurdo. ¿Cómo iban a encontrar una moneda en un pez? Dios hace las cosas así de absurdas para que no le quepa duda a usted ni a nadie de que solo Dios pudo hacer ese milagro. ¿Quién le iba a meter la moneda al pez? Dios.
No iba a ser nadie. Sacárselo de la bolsa y dárselo era fácil y se acabó el cuento. Pero Dios quería enseñarle a Pedro y nos quiere enseñar a nosotros que Dios tiene miles de maneras de bendecirnos a nosotros. Dios puede usar a un pez, Dios puede usar a una persona, Dios puede usar aves de los cielos. Dios hace como Él quiere. Y a veces Dios nos cambia la manera de bendición. No, ya viene el cheque, ese cheque me va a sacar de... Y no le llega el cheque nunca. No, es que a fin de año dan bonos. Y los bonos, y ahí viene el bono. Cuando me venga el bono, mi amor, cuando me venga el bono, olvídese del bono. Y ese año no se lo dan. No estoy, ojalá, Padre, manda los bonos, señora, mi hermano. No estoy profetizando ni nada. Pero entienda, amada iglesia del Señor, el que bendice no es el trabajo, el que bendice es Dios. El que bendice no es la mano del hombre, el que bendice es la mano de Dios. La Biblia dice fuertemente, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Más bienaventurado el que confía en Jehová. Aleluya. Levante la mano el que confía en Dios. Levante la mano y dígale: Señor, yo confío en ti, Dios mío. No se va a ahogar en la deuda. No se va a ahogar en el problema. No se va a ahogar. Dios probablemente a alguno le ha de hablar en este día, o de los que oigan este mensaje donde sea. Porque Dios no bendice solo en Estados Unidos, Dios bendice también en nuestros países. Dios bendice donde quiera que estemos. Dios tiene miles de maneras de bendecir. Yo pudiera contarle muchas cosas, muchas experiencias personales de provisión de Dios, de maneras milagrosas para comer, para vestir, para vivir. Pero usted tiene que experimentar a Dios. No a un Dios que está ahí plasmado en la Biblia, que parece tan lejos de nosotros. A un Dios personal que bendice. A un Dios que camina con usted. No le dé la espalda a Dios. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás. En su vehículo, en sus hijos, en su familia. Las bendiciones de Dios son impresionantes. Están en todos lados. Tendrá comida en su nevera o en su refrigerador, como le llame. Habrá para comer. Hermanos, una de las preocupaciones grandes en un momento determinado en la pandemia fue cómo iba a comer. Y sabe que Dios utilizó personas, no una, fueron diferentes personas que llegaban cuando yo menos lo esperaba. Y Ana les puede decir, y llevaban cajas de comida. Hasta este día nunca me esperaba que ciertas personas me ayudaran. ¿Por qué? Porque Dios utiliza las manos que usted menos espera, la persona que usted menos espera. Y a veces Dios utilizará gente no cristiana. Yo ya le he contado la historia de esta mujer que oraba y le decía: Señor, dame de comer. Era una anciana viuda. Entonces unos malvados la oían desde afuera y decían: esta mujer cree que Dios va a venir y le va a traer comida. Para que ella entienda que no es Dios, le vamos a traer nosotros. Y estos malvados, que no eran cristianos, le trajeron comida y se la dejaron en la puerta. Y ella vio cuando ellos se iban que eran los malvados que habían llegado. Y cuando agarra la despensa, dijo, o vio la despensa y abrió la puerta y dijo: Señor, te doy gracias que hasta el diablo puedes utilizar para darnos de comer a nosotros. Dios es soberano. Póngase de pie, por favor. Dios es soberano, hermanos. No se asuste. No se asuste cuando de repente aparezca un cheque en el correo que usted no se espera. A mí me ha pasado. Me acuerdo un día yo me faltaba $1,000 para la renta y la renta me tocaba mañana. Yo estaba pero asustadísimo. Recién casados, hermano.
Y yo, para que no se me ajustara la recién casada, yo le dije, ¿por qué ella me preguntaba? ¿Está bien? Excelente, le decía. Bien, bendecido y en victoria, le decía. Ella no sabía que yo me faltaban $1,000. Y sabe que ese día por la tarde me llegó un cheque de $1,200 de una compañía que yo ni me esperaba. Yo creo que alguien los demandó. Y cómo son las cosas. Ni usted se mete en problemas, ni anda demandando a nadie. Pero como alguien demanda y usted trabajó en esa compañía, de repente, ahí va tu tajada, le dice el Señor. Hombre de poca fe. Y todavía de inmediato lo fui a depositar. Pagué la renta, me quedé tranquilo y dije, Dios tiene 1000 maneras de bendecirlo a uno. Hermano, este Dios que yo tengo, no le cuento esto para que tenga lástima ni nada. No, para que usted vea que su Dios vive, que su Dios es real, que su Dios lo puede bendecir, que su Dios lo puede sostener. Vendrán días de escasez, vendrán días que no tendrá trabajo, vendrán días que se mirará las manos vacías. Pero en ese momento que se vean las manos vacías, mire para el cielo. Dios no tiene manos vacías. Este Dios es poderoso para bendecirlo. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Beniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos